¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de la pantalla de Palenque TV. Como siempre con temas que nosotros los estudiamos, los analizamos para que tengamos toda la conciencia plena de que a usted le va a interesar este asunto. Es por ello que en esta oportunidad le vamos a presentar al menos dos temas de muchísimo interés que están ligados también, ¿por qué no?, a la actualidad que se vive en Bolivia, en el país. No lo olvide, usted nos puede sintonizar a través del canal 47.1, a través de nuestra señal abierta en HD, pero también a través de nuestro operador Tigo, canal 47, Cotel, canal 92, y el satélite Tupac Katari para todo el país. Con esta llegada nacional, entonces, canal 72 en todo el territorio nacional, gracias a Tigo. Bien, entonces, lo anunciado, estos temas que vamos a abordar hoy, ya tengo a mi primer invitado, un experto en temas financieros. Él también es muy conocedor de todo lo que acontece en el mundo de la banca. Y lo hemos convocado para que nos hable un poco sobre reprogramación y diferimiento de créditos. Temas que siempre están presentes en la agenda económica porque, bueno, siempre estamos, ¿por qué no?, en una situación de crisis y a veces se nos complica un poco pagar nuestros créditos. Es un gusto saludar entonces a Ariel Laura, experto en temas financieros. Ariel, un gusto. Voy con una pregunta reiterando mi bienvenida y esta pregunta es, ¿qué es una reprogramación? ¿Qué es un diferimiento de créditos y cuál es la diferencia? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un agrado, un gusto estar en tu programa. Y también un saludo a todo tu público. Bueno, empezamos a ver, para entrar en contexto un poco de lo que es una reprogramación, ¿no? Uh, Podemos decir que una reprogramación es un mecanismo de regularización, ¿no?, ante un problema ya existente. En este caso, este problema va a ser el deterioro de la capacidad de pago de los prestatarios. Este deterioro se va a manifestar en un constante retraso en el pago de la cuota o, en último término, en una, se puede decir, en un no pago total ya del crédito, ¿no? Ahora, ¿cómo se lleva adelante este tipo de mecanismo de regularización? Se lleva adelante mediante un nuevo acuerdo entre ambas partes, ¿no? La parte prestataria y el acreedor o el banco, ¿no? Se realiza nuevamente un contrato, un nuevo acuerdo entre partes en el cual se modifican las principales condiciones. En este caso, la principal condición que se va a modificar es el plazo, aunque eso no quita que también puedas modificar la garantía y otras variables de tu crédito, ¿no? Hablemos del plazo. Al ampliar el plazo, todo crédito, pues vas a lograr que la cuota disminuya, ¿no? Esta nueva cuota que tú vas a plantear en tu reprogramación, pues tiene que estar acorde a la nueva realidad del prestatario, ¿no? Y mediante esta nueva cuota, tú lo que esperarías es no tener ya mayor inconveniente para que el cliente continúe con sus pagos y con sus cuotas mensuales, ¿ya? Por otro lado, el prestatario y el banco también va a llevar adelante un proceso de regularización de su cartera, va a vigentar su cartera y de esta forma se va a evitar pérdidas a futuro, ¿no? Recordemos que si un crédito se deteriora o la cartera de un banco se deteriora, esto a largo plazo va a llevar al banco a previsionar un porcentaje del capital prestado, ¿no? Una previsión para un banco es, sin lugar a dudas, una pérdida. ¿Por qué? Porque significa que el banco debe inmovilizar recursos hasta la recuperación de este crédito. La normativa en este sentido es clara, ¿no? En palabras simples, la normativa te indica que en caso de que un cliente no te pague el crédito, tú debes inmovilizar una parte de tu capital
hasta que soluciones este problema, ¿no? Entonces, para ambas partes sí debería ser una solución, ¿no? Una solución a largo plazo, ¿no? Ahora, lógicamente que no todas las reprogramaciones pues tienen éxito, ¿no? Tenemos en el sistema financiero, también se puede ver en cualquier estado financiero de cualquier banco, tenemos carteras de programada vigente que sí se puede decir que ha sido se ha regularizado efectivamente. También tenemos la cartera de programada vencida, la cual tiene un atraso mayor a 30 días. También tenemos una cartera de programada en ejecución, la cual se podría decir que no ha tenido un éxito, ¿no? Este mecanismo de regulación no ha funcionado porque el crédito ha entrado en mora, tú has reprogramado, has vigentado este crédito y el prestatario nuevamente ha incurrido en mora y en este caso está en un proceso ya de ejecución, es decir, de recuperación del saldo capital mediante la vía judicial, de otro tipo, ¿no? De Bien. coactivo, ¿no? Ahora, ¿cuál Ahora, es? Sí, si me permites, por favor, quería ir a ya abordar un poquito también lo que es el diferimiento, es decir, en qué consiste y cuál sería esta diferencia entonces con la reprogramación. Ambas categorías manejan tiempo, ¿no es cierto? sí, exacto. Para hacer una diferencia, una reprogramación es un nuevo acuerdo entre partes, ¿no? La parte prestataria y el acreedor, en el cual modificas las principales condiciones del préstamo, ¿no? Generalmente, como te había dicho, es el plazo que se modifica para que la cuota disminuya. Ahora, hablemos del diferimiento. El diferimiento se ha implantado aquí en Bolivia en el periodo de pandemia, ¿no? Se ha implantado mediante la ley 1294 en abril de 2020, en ese periodo duro, muy duro para la economía, en el cual estábamos dando inicio a la pandemia, ¿no? En el cual gran parte de los negocios, si no el total de los negocios, estaban cerrados, ¿no? Nace mediante esta ley, la 1294, posteriormente modificada con la ley 1319 de agosto de 2019, ¿ya? Uh, ¿Qué te dice esta ley? ¿Qué te dice esta ley? Nos indica que las cuotas de los préstamos comprendidas en el periodo de marzo a diciembre de 2020 se trasladan automáticamente al final de tu plan de pagos, ¿no? Esas cuotas tú no estás obligado a pagar, porque según esta ley, esas cuotas se trasladan al final. Ahora, lógicamente que esta ley se ha establecido para que cuidemos, ¿no? La salud del sistema financiero, en el sentido de que la pandemia pues te había ocasionado el cierre de negocios y disminuido la capacidad de pago de los prestatarios, ¿no? En este tema hay que tener algo claro, ¿no? Gran parte de los prestatarios han tenido una mala información respecto al diferimiento de cuotas, ¿no? La mayoría o algunos de los prestatarios te indica que estas cuotas ya no las tendrías que pagar. La ley de diferimiento te indica que estas cuotas se trasladan al final del plan de pago, pero en ningún momento te indica que estas cuotas no las vas a pagar. Estas cuotas no las vas a pagar, si bien en el periodo comprendido de marzo a diciembre de 2020, pero sí las vas a pagar al finalizar el plan de pagos, ¿ya? Esta medida sí ha sido muy acertada, porque imagínate tú qué hubiera pasado si en este periodo en el cual se han cerrado gran cantidad de negocios, la economía estaba realmente en crisis, la economía paralizada. ¿Qué hubiese pasado si el sistema financiero hubiese continuado cobrando las cuotas, ¿no? Hubiese sido algo desastroso en términos económicos, ¿no? Ha sido muy, muy, muy acertada esta medida, pero además también posteriormente al diferimiento ya se puede hablar que se han emitido varias normativas. Si bien el diferimiento comprende el periodo de marzo a diciembre de 2020, recordemos que a diciembre de 2020 los efectos de la pandemia continuaban sintiéndose, ¿no? La economía seguía en crisis, negocios paralizados. Es a raíz de este hecho que el gobierno vuelve a lanzar una nueva normativa en enero de 2021,
en el cual ya implanta un periodo de prórroga para los créditos, ¿no? Esto lo hace mediante la circular 669 de la ASFI, en el cual te indica eh, todos los créditos que continúan con los efectos que no pueden ser pagados aún, porque los efectos de la pandemia continúan latentes. Entonces te dice que a los prestatarios se les otorga un periodo de prórroga mientras van realizando su trámite desde programación y Perfecto. financiamiento. Ya. Entonces, ese también es otro tema que se ha llevado adelante. También ha sido aceptado, pero a corto plazo. Perfecto. Porque tú vas a ver que si bien el gobierno ha implantado este periodo de prórroga, a futuro vas a ver que la cartera no ha mostrado datos reales a nivel del sistema financiero, ¿no? Correcto. Ahora, Ariel, también se ha producido este diferimiento en el pago de créditos a partir de conflictividad social y todo aquello. Mi pregunta siguiente es, ¿cuándo o en qué circunstancias yo debo elegir por una reprogramación o elegir un diferimiento? ¿Cuáles serán, digamos, lo voy a poner estos temas en términos médicos, estos síntomas que me van a mostrar qué camino seguir? Bueno, a ver, en términos prácticos, una reprogramación se debería solicitarse en términos de que un prestatario ha disminuido su capacidad de pago y que ésta no se va a recuperar en el corto o mediano plazo. Entonces, en estas ocasiones sí debe solicitarse directamente una reprogramación. Ahora, ¿qué implica una reprogramación? No es que la reprogramación se va a instrumentalizar con la simple firma de una solicitud, ¿no? Para una reprogramación, todas las instituciones financieras, y esto es por normativa, van a llevar adelante una nueva evaluación económica, por más mínima que ésta sea, ¿no? La normativa de la ASFI es clara, de que el pilar fundamental para la otorgación de un crédito, en este caso una reprogramación es un nuevo crédito, es la capacidad de pago. Es decir, el banco nuevamente va a evaluar al cliente, va a elaborar sus estados financieros, su balance general de estados de resultados, nuevamente te va a evaluar la garantía, porque también otro tema importante es la garantía, ¿no? Un banco, al reprogramar un crédito, en ningún momento puede deteriorar la calidad de la garantía. Un ejemplo, si un crédito está garantizado con una garantía hipotecaria, tú no puedes solicitar una reprogramación con garantía personal. ¿Por qué? Porque el banco no te va a aceptar. No puede deteriorar la garantía de un préstamo, ¿no? Ya. Otro tema fundamental para las reprogramaciones es que te va a pedir que actualices la información de tu negocio, ¿no? Llámese estados financieros, tipo de ventas, compras. Es decir, en resumen, vas a volver a ser evaluado como cliente o como prestatario por parte del banco, ¿no? ¿Y cuándo Ahora, compete? ese es en primer lugar, lo que es la reprogramación. ¿Y Ahora, el cuándo sería diferimiento, me interesante un preguntabas, diferimiento de Jaime. crédito? Un diferimiento de crédito, ¿cuándo debo optar por Ahora, aquello? en ese caso del diferimiento de las cuotas en sí, ¿no? Porque no es el crédito. Cuando hablamos de diferimiento, siempre hablamos en términos de tiempo, hacemos referencia a la variable tiempo. El diferimiento significa lo que no lo vas a pagar hoy, lo trasladas en el tiempo, lo vas a pagar en un tiempo futuro. Algunas instituciones en esta crisis han otorgado algún tipo de diferimiento en las cuotas, ¿no? Te dan 2 o 3 meses para que tú traslades las cuotas, que no pagues las cuotas, pero esto siempre es en base a un nuevo análisis que la institución financiera o el banco va a realizar. Si el banco determina que tu capacidad de pago está deteriorada y no tiene una tendencia a mejorar en el corto plazo, te va a plantear directamente que reprogrames tu crédito. ¿Por qué? Porque
al otorgarte un diferimiento de 2, 3, 4, ponte 6 cuotas, no va a solucionar el problema en sí, ¿no? Tal vez lo va a agravar, ¿no? Entonces, es siempre bueno que los bancos, las instituciones financieras, realicen una solución de fondo, una solución estructurada al problema, que es la disminución de la capacidad de pago, ¿no? De la capacidad de pago de los prestatarios, ¿no? Perfecto. Eso es, Jaime. Ahora, has hecho alusión a algo, pero quisiera que argumentemos un poquito más en función a que muchos piensan que reprogramación o diferimiento de crédito significa también o es sinónimo de condonación. Y eso no es así, tanto en la cuota, me refiero al capital que hay que cubrir y también a los intereses. Ambos sí o sí se deben pagar. ¿Es así? Muy buena tu pregunta, Jaime. Esto va a colación. Yo te pongo en contexto lo siguiente, ¿no? En estos últimos meses, a raíz de esta crisis que estamos viviendo, me refiero al tipo de cambio, combustibles, bloqueos y demás. Es decir, se ha visto ya cierto malestar en cierto grupo de la población, los cuales han llevado un tipo de movilizaciones, ¿no? Más que todo se ha visto esto en La Paz. El gobierno ha lanzado el 2 de octubre de 2024 el decreto supremo 5241, ¿ya? A raíz de todas estas movilizaciones, ¿no? En un principio, la población que estaba movilizada solicitaba la condonación de intereses, ¿ya? ¿Qué es una condonación? Una condonación, en palabras simples, es lo que tú me debes, te perdono y esto no tienes que pagar. Es decir, le perdonan el pago de algún interés, de algún capital, pero recordemos que, como se dice, como algunas personas dicen, si tú perdonas algo, si el prestatario deja de pagar algo, alguien tiene que asumir ese costo, o como se dice, alguien tiene que pagar esa factura. En este caso, los que tendrían que pagar esta factura serían los ahorristas. En realidad, cuando hablamos de condonación, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucho tacto. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria o la autoridad gubernamental que acceda a uno de estos pedidos, pues pone en riesgo la salud del sistema financiero, ¿no? Pone en riesgo la misma reputación de las autoridades, ya sea del sistema financiero del gobierno, ¿no? ¿Ya? No es sencillo acceder a una condonación. Como te digo, al condonar algo o al perdonar algo, esos recursos tienen que salir de algún lado. En este caso, como te digo, tendrían que haber salido de los ahorristas. Ha sido muy acertada el decreto supremo, el decreto supremo 5241, emitido por el gobierno, en el cual ha vuelto a recalcar a las instituciones financieras que deben dar todas las facilidades, adecuar su tecnología crediticia para que el trámite de reprogramación y refinanciamiento sea más accesible al prestatario. Excelente. En palabras simples, como te repito, la población pedía condonación, el gobierno ha dicho condonación no, reprogramación sí, refinanciamiento sí. Entonces, ha sido algo acertado, ¿no? Aunque ha sido repetitiva esta normativa, pero, como te digo, todo caso es distinto, toda situación de todos los prestadores es distinta, ¿no? Muy Y en bien. función de eso hay que hacer un análisis individual, no acceder a solicitudes, a peticiones de manera general, porque un prestatario no es igual al otro.
Exactamente. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias. Fíjate, se nos ha hecho muy corto el tiempo para esta entrevista. Hay mucho más para analizar de aquello, pero me parece que se han sentado las bases de conocimiento para que la gente pueda entender que es una reprogramación, un diferimiento de crédito y que no tiene algo que ver con la condonación de la deuda ni del pago del interés. A nombre de nuestra audiencia, no me queda más que agradecerte y comprometerte más pues para un próximo capítulo para hablar de algunos otros temas financieros. Por ahora te digo muchas gracias. Jaime, un gusto y un saludo a tu público, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces hemos convocado al licenciado Ariel Laura, experto en temas financieros, quien nos ha hecho un relevamiento de conceptos en torno a lo que representa una reprogramación y un diferimiento de crédito. Aquí hay algo que es bueno puntualizar y está en la última parte de la entrevista, es que los bancos jamás van a o condonar una deuda o hacer un, entre comillas, perdonazo del interés. Eso es muy poco probable y habitualmente no se ve o es que nunca se ha visto, sobre todo en nuestro medio. Bien, para cerrar este bloque, vamos a nuestra acostumbrada nota internacional. Vamos a hablar en términos económicos lo que está haciendo Donald Trump con la economía de Estados Unidos. Primero, ya ha iniciado ese proceso de reducción del campo de acción del Estado, ¿no es cierto?, del gobierno. Y ha nombrado, fíjense ustedes, nada más y nada menos que al multimillonario Elon Musk, quien es, además, dueño de Tesla, ¿no es cierto?, que hace viajes inclusive al espacio. ¿Qué tal con eso? Bueno, no le cuento más, vea este reportaje muy interesante en torno a esta participación ahora en Estados Unidos. Donald Trump lo hizo oficial. Su administración tendrá un nuevo departamento encargado de la eficiencia gubernamental, que buscará reducir gastos superfluos en un estado que cerrará el 2024 con un déficit público cercano a los 8 puntos del Producto Bruto. Y a cargo de este departamento estará Elon Musk, quien participó activamente durante la campaña republicana. Ven aquí, Elon ha creado la primera gran compañía automotriz estadounidense después de muchas generaciones. Y su empresa espacial es la única razón por la que enviamos astronautas estadounidenses al espacio. Junto a Musk estará Vivek Ramaswamy, quien había participado de la interna republicana y luego se retiró para apoyar a Trump. Hijo de inmigrantes indios, Ramaswamy se crió en Ohio y fundó una empresa que compra patentes farmacéuticas en fase experimental. Creo con esto, estoy convencido de que los mejores días de nuestra nación y las próximas generaciones están por venir. El nuevo organismo funcionará como consejero de la Casa Blanca por fuera del gobierno. La administración buscará desregular, modernizar y flexibilizar estructuras del Estado, buscando quitar el peso de la administración pública sobre el sector privado. Cada gasto del gobierno es un impuesto, ya sea que se trate de impuestos directos o gasto del Estado. Se convierten en inflación o impuestos directos. Están desperdiciando su dinero. Eso es lo que arreglará el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero cuando estos recortes empiecen a tener lugar, surgirá un claro conflicto de intereses. La burocracia que Musk pretende desmantelar incluye funcionarios que otorgan contratos a empresas de su consorcio. SpaceX, por caso, recibió pedidos multimillonarios por parte de la NASA. Por otro lado, al estar involucrado en la política comercial con China, el nuevo Departamento de Eficiencia podría aconsejar reformas que terminen beneficiando a otra empresa de Musk, Tesla. Para alejar estos fantasmas, el futuro consejero de la administración estadounidense aseguró en su red X que toda la actividad del departamento que tendrá a su cargo será publicada en línea, en donde se creará una tabla de clasificación de gastos y en donde el público podrá opinar, como lo hacen en las redes sociales. La nueva estrategia de Trump es disruptiva y despierta interés en los mercados, al tiempo que genera controversia y muchas dudas.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a este segundo bloque aquí en Economía para Todos. Un bloque destinado a este repaso de los hechos noticiosos en materia económica más importantes que además han tenido, ¿por qué no?, en algún caso repercusión internacional. Vamos a comenzar este recuento con estos problemas que se han dado por el diésel, por la carencia de este combustible. Si bien es cierto, se ha ido poco a poco regulando también el marco de la entrega de gasolina premium y especial. En términos de diésel, continúa el problema con ya algunos efectos como movilizaciones o descontentos. Veamos. El transporte pesado acá está unido un día más, como siempre, somos los forjadores de este país, lo que tenemos que exportar. Mira, estamos aquí con camión frigorífico, está con carne, está con soya, y así sucesivamente. Hay más de 110 camiones acá, el otro punto de bloqueo está más allá, y por lo cual la petición que tenemos nosotros como transporte pesado es combustible. Aquí no llegó hace una semana, estamos sufriendo las inclemencias del tiempo, estamos sufriendo robos, muchos se han quedado sin llanta de auxilio, sin cableado, sin sensores. Por lo tanto, decidimos hacer una presión para que las autoridades tengan en cuenta que necesitamos para mover nuestras movilidades y para entregar la carga a diferentes departamentos y internacional mismo. Por eso estamos aquí y vamos a estar hasta el momento que nos provean el diésel para movernos nuestras movilidades. Prácticamente desde cuando ha escaseado el combustible estamos haciendo fila 4 días. Y un hecho importante, noticiosamente hablando en términos económicos, es que la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAO, ha venido reiterando ese pedido para la liberación de la importación y comercialización de diésel. Bueno, el gobierno le ha concedido. Finalmente la CAO ha dicho que no va a importar este carburante por una cuestión muy simple y elemental. No va a poder competir en términos de precios de importación con el gobierno que vende el carburante más barato. Pero bueno, con todo aquí está pedido. Del Estado, del gobierno es buena, creo que es el camino a seguir, donde podamos discutir los temas, donde podamos sentarnos y darle solución a una emergencia nacional como es la falta de combustible, ¿no? Sabemos muy bien que la propuesta de nosotros, del sector productivo, es un sistema mixto, donde funcione toda la parte de importación con subvención desde el Estado, pero también permita que los privados puedan importar y comercializar todo este producto que tanto lo necesitamos. Nosotros como sector productivo lo que necesitamos es diésel. Sin diésel no vamos a poder garantizar toda esta cadena alimenticia que necesita el país. En este momento todos los técnicos del sector productivo están analizando el decreto. Esto ha pasado el día de anoche y mañana a las 4 de la tarde vamos a estar junto al Estado, junto al presidente y todos sus ministros para que veamos esta reglamentación. Creemos que esta reglamentación es importante, creemos que tenemos que acortar los plazos. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia, estamos en una necesidad donde el productor agropecuario necesita una solución inmediata. Y el presidente del Estado, tiempo atrás, usted recordará, ha señalado que en 10 días se iba a estabilizar una vez más la economía nacional después de 24 días de bloqueo evista. ¿No es cierto? Iba a haber una, ¿por qué no?, disminución de precios en algunos productos, como el de la carne de pollo, por ejemplo. Bueno, este es el mensaje que ha mandado en esta semana que concluye el presidente Luis Arce. Oye, hermanas, hermanos, vivimos situaciones difíciles. Enfrentamos un bloqueo de 24 días, pero no fue el único bloqueo. En enero, febrero de este año también enfrentamos un bloqueo de 17 días. Vimos una marcha por intereses personales y lamentablemente, hermanas, hermanos, hubo un daño económico que todos lo estamos sufriendo. Pero el pueblo boliviano debe estar absolutamente seguro
Esos bloqueos no ayudan. Y ahí valoramos la sabiduría de nuestros hermanos de la Tupac Katari, que entendiendo dónde está el verdadero enemigo y entendiendo el papel que cumple un dirigente, así como lo hizo Tupac Katari en su momento, en 1781, nuestros hermanos de la Tupac también entendieron que el bloqueo que se planteaba no es lo que se requiere en el país. Nosotros necesitamos trabajar, hermanas, hermanos. El pueblo necesita paz, tranquilidad, necesita certidumbre. La violencia no es el camino. El camino para salir adelante, hermanas, hermanos, es pues la unidad de nuestro pueblo boliviano, es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Bueno, y estamos aproximándonos a la finalización de esta gestión. Fíjese usted que en un mes y una semana se debe proceder, ¿por qué no?, al pago de aguinaldos, sobre todo en el sector público. Bueno, el gobierno ha dicho que sí tiene los recursos que están presupuestados para el cumplimiento de este beneficio social. Ha reiterado y ha puesto, ¿no es cierto?, ¿por qué no?, una remarcación al respecto, señalando que esto sí se va a cumplir plenamente en el ámbito público. La pregunta de los aguinaldos, ¿se están garantizados? Porque el año pasado igual la misma pregunta me hizo Vilma en relación de que no estaban garantizados. Después de que se pagó los aguinaldos, nadie dijo nada. Dijo el ministro que sí, nadie volvió a hablar del tema porque bueno, se pagó. Pero volvemos a repetir, están totalmente garantizados. En relación de que no estaban garantizados. Después de que se pagó los aguinaldos, nadie dijo nada. Dijo el ministro que sí, nadie volvió a hablar del tema porque bueno, se pagó. Pero volvemos a repetir, están totalmente garantizados. Bueno, y dice el refrán, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. El tema es que, fíjese que los agropecuarios del Oriente habían puesto como condición para hablar sobre temas económicos, para hablar sobre hidrocarburos, que el presidente del Estado vaya a Santa Cruz. El presidente del Estado así lo ha hecho y se ha producido esta reunión con los industriales agropecuarios de Santa Cruz. Este es el reporte. El presidente Luis Arce instaló esta tarde un encuentro con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Los productores ponen en mesa temas como abastecimiento de diésel y la biotecnología. El presidente está acompañado por los ministros de la Presidencia, de Hidrocarburos y Energía, Desarrollo Productivo y Economía, Salud y Desarrollo Rural y Tierras. El encuentro fue concretado luego de que la Cámara Agropecuaria del Oriente y ANAPO se marginaran de la mesa de trabajo instalada el pasado 7 de noviembre con sectores productivos del transporte y de la industria para resolver en el más corto tiempo los problemas de distribución de carburantes y alimentos provocados por el bloqueo evista de 24 días. Resultado de la mesa de trabajo, la dotación de gasolina se regularizó en esta semana y en los siguientes días se abastecerá por completo la demanda de diésel. Para atender la demanda de combustibles, los agroindustriales propusieron la libre importación y comercialización de carburante. En respuesta, el gobierno aprobó el decreto 5271, que autoriza a personas naturales y jurídicas importar y comercializar combustible por el lapso de un año. Antes de ingresar a la reunión, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Fará, informó que en la reunión se planteará tratar el abastecimiento de combustible, seguridad jurídica para la propiedad productiva y biotecnología para producir más y mejor de la misma extensión de tierra. Vamos a una pausa aquí en Economía para Todos y cuando retornemos tendremos nuestra segunda entrevista en la cual vamos a abordar el uso de la inteligencia artificial en la empresa, pero no en cualquier empresa, sino en la empresa unipersonal. Así que por favor, aguárdeme. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a esta nuestra segunda entrevista en el programa, que consideramos también una entrevista estelar.
Y para ello hemos convocado, fíjese usted, a un experto en temas de administración de empresas, pero también en temas informáticos, que está logrando una especialidad muy importante en términos de la inteligencia artificial. Vamos a hablar entonces sobre la inteligencia artificial aplicada a la empresa. Y para ello tengo el gusto ya de saludar a Michael Vargas, quien recientemente ha estado dando también algunas charlas sobre estos asuntos, pero lo hemos convocado con un reto particular: hablar de la inteligencia artificial ligada a la empresa unipersonal. Michael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Voy con la siguiente pregunta entonces, agradeciéndote una vez más por tu participación. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en una empresa unipersonal? Bienvenido. Muchas gracias, estimado. Un placer estar en tu programa, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿no? La inteligencia artificial, o también llamada IA, en todo caso, en el caso de las empresas unipersonales, se pueden aplicar de distintas formas. Hoy en día existen bastantes herramientas de IA que pueden ser usadas de forma gratuita dentro de una empresa unipersonal, como por ejemplo lo que son los chatbots, las herramientas de branding, creación de logos e identidad de marca, imágenes, e inclusive podemos crear hasta música con inteligencia artificial entre distintas herramientas, ¿no? Excelente. Entonces, a partir de esto, yo, digamos, en una suerte de chatbot, es decir, conversación con el robot, ¿no es cierto? Puedo preguntarle, por ejemplo, ¿dónde debería apuntar mi nicho de mercado? Podría hacerle esta pregunta. Efectivamente, ¿no? El funcionamiento de la inteligencia artificial se basa en lo que son los prompts, que estas llegarían a ser como instrucciones, ¿no? Que uno le da a la herramienta de IA de forma escrita. Si nosotros llegamos a proporcionar toda la información que tenemos a un chatbot, en este caso puede ser ChatGPT, podemos proporcionar lo que es el bien o el servicio que se va a comercializar, sus características o las necesidades que nosotros planteamos satisfacer, por ejemplo, podemos obtener una respuesta mucho más aproximada de lo que necesitamos, ¿no? En este caso, nuestro nicho de mercado objetivo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que esto mucho depende de la información que nosotros le brindemos a la IA dentro del prompt, ¿no? Ahora bien, en función a esta información, ¿qué tipo de información le debo dar? ¿No es cierto? Si tengo una empresa unipersonal, por ejemplo, ligada a la comunicación social, quiero dar consultorías. Entonces debo ser muy específico, muy puntual, porque sabemos que, por ejemplo, estos chatbots funcionan con una adecuada lingüística, por ejemplo. Efectivamente, estimado. La respuesta que uno obtiene dentro del chatbot depende de, como te comentaba anteriormente, de toda la información que nosotros le proporcionemos a la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. Si tú utilizas una herramienta, un chatbot, por ejemplo, ChatGPT, y le dices qué es el marketing, te va a dar una respuesta mucho más amplia de lo que llegaría a ser el marketing. En cambio, si tú le proporcionas un prompt un poco más específico, por ejemplo, que dame un resumen de lo que es el marketing, dame un breve concepto de la historia, por ejemplo, sus máximos referentes, vas a obtener una respuesta mucho más acorde a lo que tú estás buscando, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Mucho depende de la información o de las especificaciones que tú le des dentro del prompt. Ahora, la misma inteligencia artificial me puede generar una suerte de guía, de mapa de los pasos que debo seguir yo precisamente para tener una adecuada información o un adecuado sistema, por ejemplo, de encarar mi emprendimiento. Sí, como te comentaba, ¿no? Mucho se basa en la información que se le dé en el prompt, ¿no? En este caso se puede tomar en cuenta, por ejemplo, información como por ejemplo el país o la ciudad donde uno desea implementar lo que es su emprendimiento, ¿no? Porque si, como tú sabes, ¿no? En todo caso, los requerimientos que se tienen dentro de cada país o dentro de cada ciudad son distintos, ¿no? En este caso podríamos especificar, ¿no? Dentro del prompt que este emprendimiento va a ser específico para la ciudad de La Paz, por ejemplo.
Excelente. Entonces, en función a eso, seguramente yo tengo que o puedo indicar ciertas características de las cuales puedo tener idea. En realidad debería tener muchas ideas porque debo iniciar o emprender en algo que yo conozco, ¿no es cierto? No me voy a poner a buscar oro en estos instantes. Pero a ver, en función a el cliente, también a base de estos datos, puedo crear eso que también se llama el buyer persona, es decir, un cliente o mi modelo de comprador, de quien va a hacer uso de mis servicios o de mi producto. Efectivamente, estimado. La inteligencia artificial hoy en día puede ayudarnos a crear un modelo de cliente, ¿no? Siempre y cuando en el prompt se proporcione información, como por ejemplo lo que es el comportamiento, las preferencias de nuestro cliente, sus características demográficas, entre otros aspectos, ¿no? Con esta información, la IA puede segmentar y personalizar las estrategias que nosotros vamos a implementar en nuestro negocio, ¿no? Para nuestro modelo de cliente, como tú decías. ¿Cuán importante será crearse este modelo de cliente? Dentro de un emprendimiento siempre es importante, ¿no? Crearse lo que es el modelo de cliente, ¿no? Ahí vamos definiendo cuáles son las características o el performance, se puede decir, al cliente que nosotros planteamos apuntar, ¿no? Con nuestro negocio, ¿no? Quería preguntarte entonces, o lo estaba haciendo en función a si me ayuda a generar una planilla, por ejemplo, para la contabilidad de mi empresa. ¿Es posible aquello? Es decir, ¿va a marcarme una precisión muy aproximada a mi realidad contable? ¿Es posible aquello? En este aspecto tenemos que tomar en cuenta dos puntos, ¿no? Que hay herramientas de inteligencia artificial que son de uso gratuito y hay herramientas que son un poco, o sea, son más de pago, ¿no? De forma gratuita podemos decir que el tema de la contabilidad la podríamos manejar dentro de lo que es ChatGPT, ¿no? Dentro del prompt que nosotros tenemos con este chatbot, podemos subir lo que son los documentos de Excel, por ejemplo. Y en base a los documentos que nosotros carguemos, podemos obtener una respuesta un poco más precisa en cuanto a la contabilidad, sobre el tema de estrategias y cómo están dando nuestra contabilidad, ¿no? Ahora, si tú me preguntas, también hay herramientas que son de pago, ¿no? En todo caso, ahí sí te podría fallar, estimado, porque no desconozco las que son, pero sí de que hay herramientas que son de pago en cuanto a inteligencia artificial que te pueden ayudar, existen, pero las desconozco, la verdad. No hay ningún problema. Evidentemente, de repente me he ido un poquito más allá de la pregunta, pero el tema es que sí hay la posibilidad de contar con estas herramientas. Bueno, se encuentra inclusive en el Play Store, ¿no es cierto? Estas planillas para generarte contabilidad. A lo que yo me refería es que hay un margen de posibilidad, digamos, para no acceder a aquello. Pero bien, creo que se ha respondido la pregunta. Mi siguiente interrogante es si también la inteligencia artificial puede mejorar las características del producto que voy a ofrecer o, ¿por qué no?, del servicio también que estoy ofreciendo. Sí, en el ámbito de la aplicación de la IA, en lo que son en la producción de nuestros bienes o servicios, la inteligencia artificial nos puede favorecer de distintos aspectos, ¿no? Entre los que te puedo mencionar, los que se me vienen a la mente, ¿no? Puede ser en lo que son en la toma de decisiones, en la automatización de procesos, en la adaptación de productos o nuestros servicios, en todo caso, conforme a las preferencias de nuestro cliente. Podemos también usar la IA para temas de calidad y mejora continua dentro de nuestro producto o servicio, ¿no? Ahora, para que la gente entienda, la inteligencia artificial está funcionando más con el lenguaje escrito o también en la posibilidad de un lenguaje icónico verbal. Me explico mejor. Por ejemplo, podría servirnos para la creación de una tienda virtual, digamos, que nos pueda realizar una aproximación en 360 grados, más o menos. Efectivamente, ¿no? Hoy en día podemos mencionar que el crear un sitio web es mucho más fácil de lo que era hace un par de años, ¿no? Y esto inclusive sin
tener conocimientos de programación, ¿no? Actualmente existen herramientas de IA, como por ejemplo una que se me viene a la mente que es Hocos, que es una herramienta muy buena que nos permite crear sitios web y tiendas virtuales adaptadas a las especificaciones de nuestro negocio, ¿no? Además, incluye diversas funciones como, por ejemplo, carrito de compras, pasarela de pago, entre otras características, ¿no? Ahora bien, en función a todo esto, ¿hay la posibilidad de un efecto perverso? Es decir, que me vaya a conducir la inteligencia artificial por un camino errado o que en definitiva pueda generarme errores o fallos. Bueno, en cuanto a errores o fallos, yo te cuento por experiencia propia que mucho depende de la información que tú le des en el prompt, valga la redundancia, ¿no? En cuanto al uso que tú también le das a las herramientas de inteligencia artificial, recomendaría, ¿no?, que antes de usar una inteligencia artificial se haga una investigación previa, ¿no?, antes de implementar esta herramienta de inteligencia artificial, aparte de que uno tiene que tener cierto cuidado con la información que se proporciona, ¿no?, dentro del prompt, ¿no? Como por ejemplo, te puedo mencionar lo que son los números de cuentas bancarias, tokens, entre otra información sensible, ¿no? Porque esta información puede ser de verdad si pierdo mi celular, por ejemplo. Sí, hace poco veía un caso de que, no recuerdo bien la empresa, pero colocaron lo que es la información del código fuente de un producto en lo que es una herramienta de inteligencia artificial, cosa de que eso ha ocasionado de que esa información se filtre. ¿Me entiendes? Imagínate qué tan garrafal puede ser para una empresa que la información que tú tienes de un producto o un servicio se filtre. ¿Me entiendes? Cosa de que ahí tú tienes que tener en cuenta qué información o qué datos estás proporcionando a la IA, ¿no? O qué herramienta también estás utilizando, ¿no? En todo caso, como te mencionaba, ¿no?, hay que hacer un estudio, ¿no?, previo de la herramienta que se va a implementar. Finalmente con esta pregunta termino, Michael, es decir, tutoriales, adentrarnos, digamos, en este mundo de la inteligencia artificial, que deben existir ya por miles, podríamos decir, ¿no es cierto? ¿Es entonces aconsejable aquello? Sí, mira, la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que se está popularizando, ¿no? Más en nuestro entorno, ¿no? Y hay mucha información que se encuentra disponible, ¿no?, en lo que es Internet. Por ejemplo, una persona cualquiera podría encontrar bastante información, bastantes tutoriales en lo que es, por ejemplo, YouTube, ¿no? La idea sería que en estos últimos tiempos vayamos familiarizándonos con lo que es el uso de estas herramientas, ¿no? Porque yo la verdad que tengo bastante tiempo trabajando con estas herramientas y la verdad te facilita bastantes cosas, ¿no?, en lo que es en tu trabajo, por ejemplo. Excelente, perfecto. Michael, no me queda más entonces que agradecerte por habernos brindado además estos conceptos de esa manera tan versátil que tú tienes. Que sea hasta una próxima oportunidad para seguir buscándole esas aplicaciones a la inteligencia artificial, ¿por qué no?, en el mundo de la empresa, de la economía. Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias, estimado. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no?, de estar acá en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces a Michael Vargas, quien es experto, como ustedes han visto, en inteligencia artificial, pero él también está bastante capacitado en temas empresariales y también en temas informáticos. Bien, vamos a cerrar entonces este bloque aquí en Economía para Todos, haciendo referencia a esta información internacional muy importante en el ámbito de la economía. Fíjese usted que, bueno, los peruanos tienen una amplia costa y están aprovechando muy bien aquello. Han logrado interesantes negocios con China, con la generación de un puerto que seguramente va a mejorar muchísimo más la economía peruana. Claro, los chinos están ahí presentes con una mayor incidencia en la economía peruana, pero también de la región. Vamos entonces a ver esta visita de Xi Jinping a Perú. Xi Jinping llegó este jueves a Perú.
En un evento en la capital del país andino, el presidente chino inauguró un megapuerto en una ciudad al norte de Lima junto con su homóloga peruana Dina Boluarte. El puerto, que contó con una inversión de más de 1.300 millones de dólares, espera convertirse en un centro estratégico para la región y afianzar los lazos entre América del Sur y China, tal y como lo dijo el mandatario del país asiático. Debemos trabajar juntos para construir, gestionar y operar el puerto de Chancay, mejorar continuamente la capacidad de transporte y elevar el nivel de las capacidades integrales de servicio, haciendo importantes contribuciones para promover la conectividad entre la región de América del Sur y China. Por su parte, Boluarte aseguró que esta instalación posicionará a Perú como un centro estratégico en la región Asia-Pacífico. Con esta mega obra damos inicio a una transformación que consolidará al país como un centro logístico, tecnológico e industrial de clase mundial que nos proyectará de manera estratégica en la región Asia-Pacífico. La inauguración ocurre en un momento en el que la nación andina acoge a líderes de todo el mundo para la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico y que irá hasta el próximo sábado 16 de noviembre. Parte final de Economía para Todos. Hoy hemos hablado de las características de la reprogramación y el diferimiento de créditos en el sistema financiero. Cuando es importante darse cuenta que ya necesitamos una reprogramación o por qué no diferir el pago de algunas de nuestras cuotas. Obviamente ahí está todo en función a nuestra capacidad de pago de la amortización del capital, del dinero que nos han prestado y también de los intereses que nos están cobrando. Cuando ya no podemos pagar, lo mejor sería pedir una reprogramación financiera. Pero también hemos hablado de las características de un diferimiento. Ambos tienen que ver con el manejo de tiempo. Eso es importante que usted tome en cuenta. Y además, tomar en cuenta que reprogramación o diferimiento de créditos no significa condonación, sobre todo de intereses. Así que tome en cuenta esta situación. Pero también hemos hablado de la inteligencia artificial aplicada a la empresa unipersonal como en función a la cantidad de información que usted pueda ingresar a un chatbot, por ejemplo, esos espacios de comunicación que existen con la inteligencia artificial, para de esa manera tener una también, ¿por qué no?, retroalimentación de datos muy fluida que nos permita a nosotros poder progresar, poder mejorar. Fíjese que nos puede ayudar a identificar nuestro nicho de mercado o, por qué no, a definir nuestro modelo de cliente. Datos muy importantes que usted los puede revivir gracias a el reprise que tiene Economía para Todos a través de Palenque TV los días sábado a las 14:30. Pero también a través de nuestro canal de YouTube, usted nos encuentra como Economía para Todos Palenque TV, donde va a poder revivir este capítulo y otros más que ya hemos generado en esa plataforma. No me queda más que decirle, simplemente agradecerle por su presencia, por la fidelidad que tiene usted con el programa. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.